Ok, dice la palabra del Señor entonces en el Salmo 92, versículos 1 al 5. Es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo. Es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable y por la noche tu fidelidad. Al son de un instrumento de 10 cuerdas, un arpa y la melodía de la lira. Todo lo que has hecho por mí, Señor, me emociona. Canto de alegría por todo lo que has hecho. Oh Señor, qué grandes son tus obras y qué profundo es tu pensamiento. Lo voy a leer una vez más. Salmo 92, 1 al 5, one more time. Psalm 92, verses 1 to 5. Es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo. Es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable y por la noche tu fidelidad. Al son de un instrumento de 10 cuerdas, un arpa y la melodía de la lira. Todo lo que has hecho por mí, Señor, me emociona. Canto de alegría por todo lo que has hecho. Oh Señor, qué grandes son tus obras y qué profundos tus pensamientos. Oremos. Señor Padre Celestial, cuando pensamos en todo lo que has hecho por nosotros, nos emociona. Y por eso estamos aquí reunidos, para darte la honra y la gloria, para dedicarte este tiempo, Señor, para sacar el tiempo de nuestra semana y dedicarlo a ti especialmente aquí en este lugar con nuestros hermanos. Encomendamos este servicio, Señor, para que tú nos guíes, para que tú, Señor, nos dirijas en pensamiento y en palabra, que tú prepares nuestros corazones para que podamos ser adoradores en espíritu y en verdad, pero también, Señor, que tú prepares nuestros corazones para recibir de tu palabra. Que todo lo que hagamos en esta noche sea para la honra y la gloria de tu nombre y que lo hagamos con regocijo, con alegría. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén. Amén.
Dios es más alto que cualquier otro, nuestro Dios sana, es poderoso y yo. Derrama de tu Espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restaura el Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restaura el Señor. Manda PowerPoint, los voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 5, es ahí donde vamos a estar basando la predicación de esta noche. Y la predicación de esta noche está titulada Determinación. Determinación. Y ahorita que leamos el pasaje vamos a hablar de qué significa la palabra determinación y pues ahí seguimos. Entonces estamos en Juan capítulo 5 versículos 1 al 9. Esta es la historia de un hombre cojo, como dice aquí en el título de mi Biblia. Se lo voy a leer y usted puede seguirme ahí con su vista. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos
estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía ya 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto tiempo que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, le contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre hay alguien que llega antes que yo. Jesús le respondió: ponte en pie, toma tu camilla y anda. Versículo 9. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió en el día de reposo o día de descanso. Dios bendiga su palabra. Oremos. Amado Salvador, te damos gracias por este mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender la importancia en el carácter cristiano que tiene la determinación. Y es la determinación lo que hace la diferencia entre cristianos mediocres y cristianos que conquistan al mundo. La diferencia que hace entre cristianos que se alejan y aquellos cristianos que son fieles hasta el fin. La diferencia que hace, Señor, entre escuchar tu palabra y seguir el camino que tú nos estás mostrando, o quedarnos sumidos en el abismo en el que nos encontramos. Gracias porque tú nos has llamado a ser libres, a experimentar la libertad de nuestro presente y de nuestro pasado, a vivir en paz, en comunión contigo, y a llevar a cabo el propósito que tú tienes preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Te pedimos que eso sea una realidad para todos nosotros. En el nombre precioso de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Amén. Antes de que yo les dé la respuesta, entonces, ¿puedes checar que sí está enfocado el pozo? Sí. ¿Sí está? ¿Sí me ves ahí? ¿Si le hago así se ve? Ah, bueno. ¿Ustedes qué piensan, qué entienden por la palabra determinación? ¿Cuál es el significado que les viene a la mente? Determinación. ¿Perdón? Sí le vi la mano, pero no la hago, como ando muy sordo, güey. Decisión. Entonces determinación es decisión. ¿Qué más? Fuerza de voluntad. Me gusta esa. Me gustan ambas, digo. ¿Qué más? Decisión, fuerza de voluntad, ¿qué más? ¿Nada más? Pasión sin parar. Pasión sin parar. Y no es latina, pero es la que habló de pasión. Sí me gusta. Bueno, the next one. Lo que yo encontré, y todo, me gustaron todas las definiciones que ustedes dieron. Lo que yo encontré en el diccionario es lo siguiente. La capacidad de seguir intentando algo aunque sea muy difícil. La capacidad de seguir intentando hacer algo aunque sea muy difícil. Y si ustedes se dan cuenta, dice que es la capacidad. Esto quiere decir que determinación no viene a nuestras vidas como algo natural. ¿Sí me entienden? No necesariamente es algo que nosotros nacimos con esto o que nos levantamos una mañana y de repente somos personas determinadas, sino que capacidad es algo que se adquiere, algo que se determina, algo que se decide tener. Determinación. Y luego dice abajo, es el acto de decidir definitiva y firmemente. El acto de decidir definitiva y firmemente es el resultado de tal acto de decisión. Es el resultado de tal acto de decisión. Definitivamente, como decía la hermana Gloria, determinación está ligado a una decisión, y lo define el diccionario como la capacidad. Esto quiere decir que determinación no es algo que nos viene natural, sino que es algo que adquirimos como un carácter, como una característica como cristianos. Y yo humildemente les voy a decir, hemos estado hablando últimamente de lo que es el carácter cristiano, y yo humildemente les voy a decir, me parece que esta característica o esta parte del carácter cristiano es una de las más importantes.
Es lo que va a ser la diferencia entre cristianos que eran chaparritos así, que no crecen en su fe, y cristianos que crecen y que van adelante y que su vida tiene un impacto muy grande, no necesariamente impacto muy grande en los estándares que tiene la sociedad, pero un impacto muy grande en su hogar, un impacto muy grande en su familia, un impacto muy grande en su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo creo, la determinación es lo que hace la diferencia. Pero bueno, vamos a nuestra historia de esta noche. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, en aquellos tiempos las discapacidades, creía la gente que los defectos y las discapacidades físicas eran un resultado directo del pecado en la vida de una persona. O sea que si veían una persona que estaba paralítica, una persona que tenía autismo, una persona que tenía algún tipo de defecto, se creía inmediatamente que era resultado de un pecado, ya sea un pecado de esa persona, o un pecado de la familia, o un pecado generacional. ¿Qué es un pecado generacional? Algo que se hizo generaciones atrás, pero que fue tan terrible, tan horrible, que tiene efectos de generación en generación. De tal manera que un paralítico era considerado como indigno, era considerado inaccesible, en el sentido que no se creía que estas personas con defectos eran dignos de morar en el mismo pueblo o en la misma casa que sus familiares. De hecho, ninguna persona religiosa que se considerara a sí misma justa, que se considerara a sí misma como un buen judío o una buena judía, se acercaba a individuos con este tipo de defectos físicos, con este tipo de problemas, una vez más porque eran considerados pecadores, que estaban cargando el resultado de su pecado. Por lo mismo, la justificación y el perdón de Dios parecía como algo imposible e inaccesible para este tipo de personas, para personas lisiadas o para personas con cualquier tipo de defecto. Entonces, cuando Jesús va y sana a una persona la cual la sociedad percibía como pecadora, entonces este milagro era un milagro escandaloso, y por eso Jesús se metió en tantos problemas con los líderes religiosos, con la sociedad judía. Porque al sanar a este hombre o cualquier otro hombre, Jesús estaba implicando que Él estaba primeramente perdonando los pecados, porque no había otra manera de sanarlos. Primero tenían que ser limpiados de sus pecados y después eran sanados. Entonces, cuando Jesús los sanaba, Él estaba indicando que sus pecados eran perdonados, y esto era un gran escándalo, porque obviamente ellos creían que, y esa es una realidad, que solamente Dios es el único capaz de perdonar los pecados de alguien, porque hasta este momento la mayoría de la gente, excepto sus discípulos y seguidores, rechazaban que Jesús venía de Dios. Entonces, cuando Jesús inició su ministerio público, ¿qué fue lo que inmediatamente hizo? Lo que Jesús empezó a hacer fue demostrar del amor de Dios. ¿Cómo demostró Jesús del amor de Dios con la sociedad judía de aquellos días? Bueno, lo primero que hizo es que Él demostró su amor al realizar muchos milagros. Entonces demostró el amor de Dios curando a los enfermos, sanando los defectos y liberando a los atormentados por los demonios. Jesús entonces ofrece esperanza y perdón a muchas personas que habían estado sufriendo por causas diversas. Específicamente en este caso estamos hablando de aquellos que tenían algún defecto físico, como personas ciegas, inválidas, o algún tipo de defecto en su apariencia. Entonces la reputación de Jesús creció ampliamente y rápidamente. Multitudes de personas venían de todas partes para verlo, lo seguían constantemente, y al atravesar la región en la que vivía, que es la región de los judíos, Él llevaba el mensaje de esperanza, de amor de Dios, y la esperanza obviamente de la justificación, que es el perdón de los pecados. Y en el capítulo 5 de Juan nos habla que en una ocasión acercándose a Jerusalén, donde las ceremonias religiosas se llevaban a cabo, Él dice que
tuvo que hacerse camino entre las multitudes que se habían congregado en los manantiales naturales de este lugar que se llamaba Bethesda. In the next one, Drew. Este lugar se llamaba Bethesda. Es muy padre escuchar de este nombre y lo que sucedía en este lugar, porque aquí en Canadá hay un ministerio, o por lo menos inició como ministerio y ahora es parte del gobierno, que se llama Bethesda, y precisamente su ministerio, su trabajo social que hacen es con personas con problemas mentales, personas lisiadas, personas que son en muchas ocasiones rechazadas por la sociedad. Y entonces me encanta ahí que se conectan estos puntos. Esta es una fotografía de las ruinas de Bethesda. Dice la escritura que Bethesda tenía 5 pórticos. Un pórtico era una serie de columnas adyacentes que sostenían un alargado espacio cubierto. In the next one, Drew. Y mientras Jesús caminaba entre las gentes ahí reunidas, que por cierto, estos ahí congregados eran los lisiados, los paralíticos, los desechados por la sociedad de aquellos días. Algo extraño sucedió. Jesús llega a Bethesda. Bethesda está así de personas lisiadas, de personas enfermas, personas que encontraron refugio en Bethesda. Pero algo bien interesante sucedió cuando Jesús fue a Bethesda. Y esto es que los enfermos de Bethesda, ni uno solo le corrió a Jesús. Ni uno solo le llamó la atención a Jesús, ni uno solo fue buscando ser sanado a Jesús. ¿No les parece eso interesante? Sí. ¿No les parece eso increíble? A mí me parece sorprendente, porque en cualquier otro lugar los enfermos se hubieran apresurado para tan solo tocar, aunque sea el manto de Jesús, y ser así sanados. No en Bethesda. En Bethesda no fue así. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que en Bethesda, en cualquier otro lugar donde Jesús fue y había personas enfermas, ¿se acuerdan del hombre ciego? Él le grita: Jesús, Jesús, ten misericordia de mí, sáname. Pero no aquí en Bethesda. En cualquier otro lugar los enfermos buscaron a Jesús, no aquí en Bethesda. ¿Por qué? Oh, nadie me trajo agua. ¿Por qué no? Gracias. ¿Por qué no aquí en Bethesda? A ver, piensen. Despiértense y piensen. ¿Por qué creen ustedes que no en Bethesda? ¿Por qué ninguno de los enfermos se acercó a Jesús? No, lo más seguro es que sí ya lo habían escuchado de él, porque ya había levantado, ya tenía a Jesús tiempo llevando a cabo su ministerio, y los milagros que él hacía, este tipo de cosas se propagaban rápidamente. Entonces lo más seguro es que sí sabían ya de Jesús. ¿Ah? ¿Falta de fe? ¿Qué más creen? ¿Perdón? Sí, incredulidad, falta de fe. Bueno, lo que pasa es que esta gente congregada en Bethesda, otra vez, no era gente importante, no eran vacacionistas aquí que estaban tomando el sol, no eran lindos, no eran populares, no eran poderosos. Les hago la aclaración que en Bethesda no era un spa. Los que estaban ahí eran los lisiados, los enfermos. Esta gente en Bethesda era de las personas menos buscadas, menos amadas, menos queridas de Jerusalén. Eran los enfermos, eran los más desagradables, los más inatractivos del país. Esta gente estaban ahí porque habían sido desechados por la sociedad, empujados a vivir a las afueras de la ciudad, y por lo tanto encontraron refugio en este lugar de Bethesda, que estaba, aquí va la respuesta, que estaba rodeado, este lugar estaba rodeado de tradiciones y de supersticiones. ¿Sí me entienden? Este lugar estaba anegado de supersticiones y de tradiciones de hombres. Se congregaban en este lugar porque se creía que los manantiales naturales de Bethesda tenían poderes curativos.
Se creía que esta agua podía curar enfermedades, deformaciones y hasta la parálisis que había hecho de algunos de los que estaban ahí congregados el hazmerreír de la sociedad. Esta gente en Bethesda había sido rechazada por sus amigos, por sus vecinos, por sus propias familias. Entonces la idea era, lo que la gente creía, era que en cuanto veían que las aguas se movían, tenían que apresurarse a tocar las aguas. El que llegaba a tocar las aguas primero era aparentemente sanado, o por lo menos eso era lo que indicaba la tradición. Entonces, esta gente estaba tan preocupada por el movimiento del agua, estaban tan sumergidos en sus tradiciones, estaban tan sumergidos en sus supersticiones, que ignoraron al dador de la vida, ignoraron el que había descendido del cielo, ignoraron a aquel que tenía el poder de darle sanidad de todas sus dolencias y la esperanza de vida eterna. Tantos aún hoy mismo están tan consumidos por sus tradiciones y por sus falsas enseñanzas. Esto no es algo del pasado, esto se vive aún en el presente. Hay muchos de nosotros que, a pesar de que nos llamamos cristianos, seguimos aferrados a nuestras tradiciones y seguimos aferrados a lo que a veces creemos es supernatural. Fue ahí entonces en The Next Wonder, fue ahí en este lugar en Bethesda, donde Jesús conoció a este hombre. Este triste hombre yacía ahí ya por más de 30 años. De hecho, la palabra nos dice que eran 38 años, esperando la oportunidad de poder alcanzar el agua a tiempo. Pero era paralítico, no tenía amigos, no tenía familiares, no tenía quien le ayudara a llegar al agua a tiempo. Y a pesar de no haber buscado a Jesús cuando escuchó que Jesús pasaba por ahí, a pesar de no haberle buscado haber obtenido la atención de Jesús, porque él estaba completamente consumido por su miseria, estaba consumido por sus limitaciones y estaba consumido por esta palabra que se me olvidó anteriormente, por sus supersticiones. Y es lo que les quería decir anteriormente, que estamos sumergidos aún en la actualidad por nuestras supersticiones y por nuestras tradiciones. Y más nosotros los latinos traemos arrastrando atrás de nosotros muchas tradiciones y muchas cosas que podemos considerar como supersticiones. Y no me sorprendería en lo absoluto que una gran cantidad de latinos cristianos aún siguen buscando todas las mañanas sus, a ver qué dice Leo, qué va a pasar hoy con Leo, a ver qué dice Virgo, a ver cómo me va a ir hoy. Seguimos aferrados a estas tradiciones. Este hombre, ese es el caso de este hombre, sumergido en sus tradiciones, en sus supersticiones. Y después de una breve conversación con Jesús, en la cual Jesús le dio un mandato, Dios realizó un gran milagro. Dios realizó lo que este hombre había estado tratando de lograr por sí mismo por 30 o más de 30 años. En The Next Wonder, el señor Martin Luther King Jr. dijo: toma el primer paso, determinación. Toma el primer paso, dijo Martin Luther King. No tienes que ver toda la escalera. No tienes que ver toda la escalera, simple y sencillamente toma el primer paso, determinación. En The Next Wonder, sería bueno entonces que nosotros analizáramos un poquito la pregunta de Jesús para con el inválido y que veamos la respuesta del inválido para Jesús. La pregunta de Jesús fue: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Si miramos seriamente los sucesos de este milagro, nos daremos cuenta que Jesús estaba más preocupado, estaba más interesado en la fe de este hombre que en su habilidad de caminar, de correr o de apurarse para llegar a tocar el agua antes que cualquier otra persona. Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Qué pregunta tan inusual. Jesús no le preguntó por su familia, no le dijo cómo anda tu mamá, cómo anda tu papá, cómo está el perrito. No le preguntó por su pasado, no le preguntó por las circunstancias por medio de las cuales él terminó siendo una persona lisiada.
Tampoco Jesús le preguntó cuánto tiempo llevaba paralizado. No, simplemente Jesús fue al corazón del problema y le preguntó si verdaderamente quería ser sanado. Y yo creo que lo mismo que Jesús nos pregunta aún en esta noche a todos nosotros: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser liberado? ¿Quieres obtener la libertad? La respuesta del paralítico fue decepcionante. The next one, bro. La respuesta del paralítico fue decepcionante. Yo creo que si hubiera sido paralítico por los últimos 30 y tantos años y Jesús me hubiera preguntado: ¿quieres ser sano? Aunque no creyera en él, mi respuesta hubiera sido: claro que quiero ser sano. Yo quiero ser sano, quiero salir de aquí, quiero reunirme nuevamente con mi familia, quiero reunirme nuevamente con mis amigos, quiero ser nuevamente parte de la sociedad. Pero no este hombre. Su respuesta es decepcionante. Él primero culpa su propia incapacidad de moverse. El segundo, él culpa a todos los que lo habían abandonado, a sus familiares y a sus amigos. Él dice: es que yo no tengo nadie que me lleve al agua. Y tercero, de una manera indirecta, culpa a Dios al darle tanto crédito o todo el crédito a la superstición que había en ese lugar. Y la superstición exactamente era de que se creía que Dios enviaba a un ángel y que cuando el ángel bajaba y tocaba el agua, entonces veían ellos que se movía. Ahí se tenían que apurar a tocar el agua y el primero que llegara iba a ser sanado. Entonces lo que este hombre estaba diciendo, lo que muchas veces nosotros mismos decimos indirectamente: qué Dios tan injusto. Qué Dios tan injusto que me está viendo aquí sufriendo, que me está viendo que no puedo moverme y que pone estas características en su lugar como para que yo pueda seguir aquí en este rincón abandonado. La condición entonces de este hombre era desesperante. No solamente no podía caminar, pero lo más lamentable de todo es que no tenía fe, como algunos de ustedes dijeron, falta de fe. Nada de esto sorprendió a Jesús. Él sabía que no había parábola que le pudiera dar a este hombre. Él sabía que no había palabra que le pudiera traer alivio. No había motivación espiritual que le trajera paz al corazón tan desalentado que tenía este hombre. Así es que en lugar de esto, y aún a pesar que el hombre le dio la respuesta equivocada, Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y en este punto tuvo que decidir. Había dos cosas que tenía que decidir. O tenía dos opciones. ¿Cuáles creen ustedes que fueron esas dos opciones? Cuando Jesús le dice: levántate, toma tu cama o enrolla tu cama y anda. ¿Cuáles eran las dos opciones que tenía en ese momento este hombre? Inválido. ¿Perdón? La primera, hacerlo. Y la segunda, seguir esperando por otros 30 años a poder llegar al agua y tocarla. Esas eran sus dos opciones. Gracias a Dios el hombre obedeció, se levantó, caminó, tomó su lecho y se fue. Yo no sé si él regresó y le agradeció a Jesús o si simple y sencillamente se fue. Pero hermanos, como les decía anteriormente, Dios nos ofrece sanidad en esta noche. No solamente física, yo creo que Él ya nos proveyó de muchas maneras en las que podemos ser sanos físicamente, por medio de los doctores, por medio de medicina, por medio de cuidarnos, por medio de seguir una dieta, etcétera, etcétera. Entonces yo no me estoy preocupando en estos momentos tanto por la cuestión física, como les decía la semana pasada. Yo creo que nos preocupamos tanto por nuestra sanidad física, estamos tan preocupados de estar al máximo, al tanto que no nos duela nada, que se nos olvida nuestra sanidad mental y lo más importante, nuestra sanidad espiritual. Pero Dios en esta noche nos ofrece sanidad espiritual y sanidad mental, pero muchas veces estamos sumergidos en nuestras penas, en la lástima que sentimos por nosotros mismos, en las tradiciones que venimos acarreando, que no porque hayan sido enseñadas por años y años o por siglos en nuestros países quiere decir que son verdad. Hace tiempo me acuerdo que cuando recién iniciamos la iglesia, nos conocimos a un muchacho que se llamaba, ¿cómo dijimos que se llamaba? Raciel. ¿Alguien se acuerda aquí de Raciel? Sí. Y cuando conocimos a este muchacho, él estaba a punto de ser bautizado en la iglesia de los mormones.
en la iglesia de los mormones. Y si usted sabe algo de la iglesia de los mormones, la iglesia de los mormones está saturada de tradiciones y supersticiones. La más descabellada de todas es de que Dios es un alien que vive por allá en cualquier otro planeta, y que todo buen mormón puede llegar a un estado tan alto de mormonismo que cuando llegue el momento dado a él se le va a dar su propio planeta para que él mismo sea un Dios. Y entonces está lleno así de tradiciones, y está lleno de supersticiones, y Raziel había sido engañado por los mormones, y estaba a punto de ser bautizado cuando lo conocimos, y nosotros agarramos la Biblia y comparamos lo que le decían los mormones con lo que dice la palabra del Señor, y gracias a Dios él pudo despertar, abrir sus ojos y ver la verdad que está aquí escrita. Y bueno, él fue parte de nuestra iglesia y fue el primer miembro del equipo de alabanza de aquí de la iglesia junto con Cindy. Estamos tan enfocados entonces muchas veces en nuestros remedios caseros. Estamos enfocados en nuestras propias limitaciones, que ignoramos totalmente lo que Dios nos está ofreciendo. Libertad de nuestro pasado, libertad de nuestras prisiones, libertad de pasados abusos, libertad de tradiciones y de ritos y de pretextos. Dios sigue preguntando, ¿quieres ser sano? Es una pregunta que hace sentido, es la pregunta correcta, pero la gente seguimos dando la respuesta equivocada a la pregunta correcta. La razón por esto es tal vez porque hay limitaciones físicas. Tal vez hay gente que ha sido víctima. Muchas gracias, qué bueno que ustedes son muy buenos en el español. Victimizadas, y por lo tanto han perdido toda esperanza. Tal vez por error están completamente engañados y sumergidos en tradiciones, leyendas, mitos y supersticiones humanas. Y la razón por la que estoy diciendo esto over and over again es porque es lamentable. Me llena de terror, me llena de miedo, me llena de consternación el pensar que pueda haber algunos de nosotros o que tengamos familiares en nuestro círculo que están cargados de este tipo de cosas, de leyendas, de mitos, de supersticiones y de tradiciones, que están rechazando al Dios de la vida, que están rechazando a Jesucristo, al dador de la vida, que están rechazando al único que les puede dar sanidad y salvación, porque están sumergidos en estas cosas, en estas tradiciones inventadas por los hombres. Tal vez simplemente hay gente que piensa que Dios ya no hace milagros en estos días y que no hay nada que se pueda hacer. Aún así, Jesús sigue preguntando esta noche, y la pregunta es: ¿quieres ser sano? Porque Él está ansioso de liberar, está ansioso de salvar, está ansioso de sanar a aquellos que estén dispuestos a ser determinados en tomar el primer paso de fe. Y yo sé que cuando estoy diciendo estas cosas, algunos de ustedes están pensando en familiares, están pensando en vecinos, están pensando en conocidos. Lo chistoso es que Jesús no le está preguntando ni a tu vecino ni a conocido, sino que te está preguntando a ti esta noche, a ti y a mí. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Tal vez en nuestro pasado haya cosas que nos dejaron emocionalmente paralizados. Tan emocionalmente paralizados que nos cuesta trabajo ser cariñosos, que nos cuesta trabajo hablar palabras de amor, que nos cuesta trabajo hablar aún del amor de Dios. Emocionalmente paralizados. Y son cosas tan traumantes que tal vez ni siquiera las hemos compartido con nuestra esposa, con nuestra pareja. Estas cosas emocionales tienen un efecto tan grande en la psique de la persona, que nos dejan físicamente tullidos. No solamente emocionalmente paralizados, pero nos dejan físicamente tullidos, o espiritualmente, que es lo más grave, espiritualmente dañados. Ahora, quedarse en ese rincón escondido en tu corazón que nadie conoce, puedes darte un poquito de confort en este momento.
te puede hacer sentir confortable porque es algo que conoces, es algo predecible, y quizás tienes aún hasta temor de obtener la libertad de todo eso. Y ahí te sientas y te sientes a salvo, en ese rincón donde nadie te ha descubierto, donde nadie conoce lo que pasó ahí. Ahí estás sentado, ahí estás recluido. Y tal vez eso sea cierto, tal vez haya paz en tu corazón al quedarte ahí y crees que no es necesario moverse y de obtener esta determinación como la de este hombre, donde tuvo que determinar, seguir y obedecer a Jesús y extender su mano para obtener la salvación que Jesús le estaba dando. Tal vez tú crees que ahí donde estás bien, a lo mejor sí, pero también es cierto que quedarte ahí en ese rincón es restrictivo. Quedarte ahí en ese rincón es desolado. Quedarte ahí en ese rincón es antisocial, es improductivo, es frustrante, y los que se quedan ahí normalmente en ese rincón terminan amargados, enojados con Dios, enojados con la sociedad, con todo el mundo. Jésús te ofrece esta noche lo mismo que Él ofreció al paralítico muchos años atrás. Yo he contado esto ya. Deja a un lado las excusas, deja a un lado los temores, deja a un lado las inseguridades. Pon en práctica tu fe. Pon en práctica tu fe. Y dile: sí, Señor. Porque la fe requiere que nosotros pongamos en práctica acciones. Acciones que podrían parecer imposibles sin Dios. Pero necesitamos empezar entonces a confiar en Jesús, que Él va a suplir nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades emocionales, nuestras necesidades financieras. Solamente necesitamos tomar ese paso de fe. Este primer paso requiere determinación, y este primer paso de fe es como Jesús nos va a dar libertad, y este es el punto inicial de una gran aventura de la mano de Jesús. Voy a invitar al grupo de alabanza que pasa adelante y los voy a invitar a que nos pongamos de pie. Que tengamos un tiempo en silencio y que permitamos que el Espíritu Santo de Dios ministre en nuestros corazones. Sí, en silencio ahí en nuestro lugar. Que le pidas al Señor que te revele las cosas que te están atando al pasado. Que te revele las cosas que emocionalmente te están paralizando. Que te revele el quebranto que te está atando al pasado. Que te revele lo que necesita ser confesado, lo que necesita ser tratado. Con determinación, que tú le pidas al Señor que te dé la visión, que te dé el valor de ponerte de pie, de enrollar tu cama y de caminar en dirección a Jesús, en dirección a la libertad emocional, a la sanidad espiritual, a la sanidad mental. Permite que el Espíritu Santo de Dios ministre en tu corazón. Permitamos que el Señor nos lleve al lugar donde necesitamos estar. Que seamos libres para que podamos vivir en paz, para que podamos vivir una vida llena, satisfactoria. Que logremos las metas que nos hemos propuesto, que logremos el plan que Dios tiene para nosotros, que seamos cristianos productivos, que demuestran el amor de Dios, que no tienen miedo de decir palabras de amor, que no tienen miedo de decir palabras que buscan la reconciliación y el perdón. Que nos dejemos de cosas superficiales y nos atrevamos a tener un momento de retrospectiva en donde miremos lo que hay en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro corazón.
Lo peor que podemos hacer en esta noche es quedarnos ahí, en ese rincón, donde hemos encontrado un poco de refugio, donde hemos podido esconder cómo realmente somos y cómo realmente nos sentimos, pero que nos están aislando de nuestros seres queridos, que nos están aislando de nuestro Dios, que nos están prohibiendo o impidiendo extender nuestras manos a Jesús. Te quiero invitar en esta noche a que hables con nuestro Dios y que pidas que Él traiga sanidad y restauración a tu mente y a tu espíritu, a tu alma, a tu corazón. Gracias, Señor Jesús, por la libertad que encontramos en ti. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Porque a pesar de que muchas veces estamos aferrados a cosas que ni convienen, de todos modos tú estás ahí esperando a que recapacitemos, que pongamos nuestra atención en ti, que extendamos nuestra mano hacia ti. Escucha las oraciones de los que estamos aquí en esta noche. Cambia nuestras vidas, transforma nuestro presente para que podamos lograr nuestro futuro. En tu nombre oramos. Amén y amén. Hasta
necesito refrescar este corazón dentro de ti. Súbeme, súbeme, súbeme.